La larga lucha de don Valentín Gómez Farías por fin había fructificado con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1857, expresando en esa ocasión: "Este es mi testamento". Acompañado y ayudado por sus hijos, por su avanzada edad, fue el primer firmante de la Constitución de 1857, la cual recogía sus convicciones e ideales, y que compartió con uno de los primeros ideólogos liberales del naciente e independiente Estado mexicano, doctor don José María Luis Mora. Los liberales de esta época partían de la premisa que, si bien se había conquistado la independencia, persistía aún la estructura política, económica, social y cultural de la época colonial. Por lo que, la primera misión sería independizar al Estado de las corporaciones que limitaban su soberanía. Y esas corporaciones eran la Iglesia y el Ejército, los cuales obstruían el desarrollo de la naciente nación. Los liberales promovieron la primera reforma legal, donde el principal propósito era que la Iglesia y el Ejército debían acatar la autoridad del Estado o supeditarse al poder civil. El doctor Mora tendría una propuesta más audaz: suprimir al ejército, pues consideraba que la milicia estaba al servicio del mejor postor. Sin embargo, en ese contexto y tras 11 años de guerra insurgente, 15 años de amenaza de reconquista de los españoles y el acecho de otras potencias extranjeras como norteamericanos, ingleses o franceses, hacían al ejército indispensable, lo que hacía inviable la propuesta del doctor Mora. Un dato determinante es que al inicio del imperio de Iturbide se contaba un territorio nacional de 4.500.000 kilómetros cuadrados, y al final se contaban con 1.972.546 kilómetros cuadrados. Se había perdido un poco más de la mitad del territorio nacional. Por otra parte, se contaba con un estado confesional que provenía desde la conquista y se consolidó en la época colonial, es decir, un estado con una sola religión, la católica. La Iglesia contaba con un sinfín de propiedades y medios bajo su control, así como el monopolio de la educación. La secularización promovida por el vicepresidente Gómez Farías evidentemente no fue del agrado de esas corporaciones, lo que provocó levantamientos armados, la unión del ejército con la Iglesia bajo la consigna de religión y fueros, a lo cual el presidente Antonio López de Santa Anna promovió la derogación de dichas leyes. Su Alteza Serenísima es como se hacía llamar Antonio López de Santa Anna, en el último periodo de su gobierno de 1853 a 1855. A invitación del conservador Lucas Alamán, quien creía que era un mal necesario, le dirigió una carta donde, entre otras palabras, le expresaba: "En manos de usted, señor general, está el hacer ser feliz a su patria comandándose. Usted de gloria y de bendiciones". El general era sumamente popular entre la tropa. Encarnaba el estereotipo del macho de la época, aventurero, aficionado a la pelea de gallos, mujeriego. Le gustaba estar en el frente de batalla más que sentarse a administrar o gestionar el gobierno. La milicia lo seguía y tenía el control fáctico del ejército. Que el Estado podría tener estabilidad, fortaleza y orden. Sin embargo, a la muerte de Lucas Alamán, sin su orientación, el presidente Santa Anna tomó rumbos que rayaban en lo dictatorial, pues reprimió y mandó al exilio a sus opositores políticos, como Benito Juárez y Melchor Ocampo, entre otros. Promovió además impuestos al número de ventanas de las casas e intentó tener el control absoluto del país. El cambio del administrador de la aduana de Acapulco, que era gerente de confianza del general Juan Álvarez, gobernador de Guerrero y cacique de aquella región, por otro de la confianza del presidente Santa Anna, provocó un gran malestar y conflicto, dado que las aduanas eran una fuente importante de ingresos. Esto fue el detonante para un movimiento de mayor envergadura, el Plan de Ayutla, el cual fue lanzado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort y sus partidarios el 1 de marzo de 1853. El objetivo central de la Revolución de Ayutla era derrocar al presidente Santa Anna,
por permitir y promover la idea de la instauración de la monarquía en el país, vender parte del territorio nacional y obstaculizar el comercio. Este movimiento fue aprovechado por otros liberales exiliados, agrupados en la Junta Revolucionaria que residían en Brownsville y Nueva Orleans de los Estados Unidos. Don Benito Juárez volvió al país para unirse con el general Juan Álvarez e integrarse al movimiento, convenciendo para ello a sus compañeros liberales Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata para que se sumasen a la lucha. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, Santa Anna huye del país y llega al poder la tercera generación de liberales que promueven una nueva Carta Magna, por lo que se instaura un nuevo Congreso Constituyente donde se debaten diversos temas. Fue promulgada el 5 de febrero de 1857. La Constitución de 1857 enumeraba derechos y garantías individuales, la libertad, la igualdad, condenaba la esclavitud, promovía la República Federal, eliminaba los fueros y títulos inmobiliarios de la cual gozaban los conservadores, por lo que la reacción de estos fue violenta y se desencadenó la llamada Guerra de Reforma.